Conexión Mamá es un espacio que surge de la infinita necesidad que tenemos las mujeres, especialmente las madres, de conversar, contar nuestras historias, compartir nuestras experiencias, aclarar dudas, pero sobre todo sentirnos escuchadas y acompañadas. Yo soy Marta. Yo soy Gema. Y esto es Conexión Mamá. Un espacio que une a mujeres y madres en un solo lugar. Hola, bienvenidos una vez más a Conexión Mamá, a todos los que nos han estado acompañando y para las que se unen a nuestro canal por primera vez, pues más que bienvenidas y esperamos que se queden aquí con nosotros. Buenas para todos y bienvenidos. Y de verdad que muchísimas gracias por seguirnos acompañando acá, por una vez más estar junto con nosotros en esta aventura y que sigamos construyendo esta red para acompañar a tantas mujeres que han decidido o que están decidiendo ser mamá. Ser mamá, sí. Sí, bueno, en el día de hoy estábamos conversando con Marta y no venimos con un tema en específico, venimos con una propuesta para ustedes y es que se animen, por favor, a contarnos sus historias. Ahora Marta nos va a explicar por qué es tan importante contar historias y bueno, esperamos que se animen a hacerlo después de toda esa explicación que nos va a dar Marta. Bueno, nada, primero que todo quiero o queremos, Gemma y yo, hacerles como un recorderis un poquito del propósito y para los que nos están escuchando por primera vez, del propósito de Conexión Mamá, ¿no? O sea, porque estamos aquí básicamente, y lo vamos a decir como en palabras muy, muy coloquiales, y es que nuestro propósito inicial es acompañar y educar a las mamás, ¿cierto? Y por ende a sus familias. Pero nuestro principal actor o ese a quien le queremos llegar inicialmente es a las mamás, ¿cierto? Claro. Porque una mamá cuidada es un bebé cuidado y es una familia cuidada. Esto no lo quiero decir con el ánimo de que nos echemos otra carga encima, ¿cierto? Porque a veces como que nace una mamá y nace la culpa con nosotros y todas las responsabilidades de mamá, ¿no? Exactamente, no, sencillamente es porque es más porque tenemos que tenernos en cuenta, también porque a veces cuando nos convertimos en madres, nos enfocamos es en nuestro foco inicial, es nuestro bebé y hacemos un desborde de todo nuestro ser en él y a veces no nos tenemos en cuenta nosotros. Y aquí, sobre todo, hablamos de emociones, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros emocionalmente? ¿Cómo está nuestra salud mental para poder atender a ese bebé? Y pues por ende a nuestra familia, ¿cierto? Afortunada o desafortunadamente para en algunas situaciones, en nosotros sí, pues no es que recaiga esa responsabilidad, pero sí somos las artífices y como que ese sostén que les da a nuestra familia y a nuestros hijos, ¿cierto? Una mamá, no sé si les ha pasado, pero una mamá inestable o una mamá cuando tiene esos días de inestabilidad que vale la pena, o sea, que vale tenerlos porque los tenemos, pues la casa se vuelve un poco caótica, ¿no? Cuando, no sé, que tú te vas un día, ¿cómo llegas y encuentras tu casa? Sí, mejor no hablar. ¿Cierto? O sea, se nota muchas veces, no porque pues ellos no sean capaces, sino porque muchas veces somos nosotras quien ponemos un poco el orden. Sí, no se trata, como decías, de capacidad, de que otras personas no sean capaces, sino de que, como hablábamos en encuentros anteriores, nosotras como mujeres tenemos como esa actitud innata de cuidar, de planear, de organizar, y se nos da también un poquito mejor y tal vez por eso también como que cae un poco toda Claro. esa carga, ¿no? Sobre nosotros. Y además de que también nosotras muchas veces queremos ponernos más de lo que podemos hacer y queremos exigirnos más de lo que podemos hacer y nos cuesta mucho pedir ayuda porque sentimos que es como una debilidad pedir esa
esa ayuda, ¿no? completamente. Entonces, este es un espacio para eso, ¿cierto? Para acompañar a esas mamás a transitar esa maternidad, que reconozcamos nuestras vulnerabilidades, que reconozcamos nuestras fortalezas también, ¿cierto? Y como segundo propósito, o el que viene acompañando ese primero, es la educación, ¿cierto? Aquí venimos a compartir algunos conocimientos y a que entre nosotras formemos una red para que nos podamos educar, que eso nos va a traer muchas herramientas con las que vamos a poder sobrellevar la maternidad de manera más adecuada, fácil, tranquila, segura. Y pues obviamente eso les va a brindar tranquilidad tanto a los niños como a la familia y a nosotras mismas, que es lo principal, ¿no? O sea, que nos dé esa tranquilidad de que estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos hacer. Entonces, Marta, cuéntame un poquito para poder convencerlas a Ah, sí. ellas todas de que nos cuenten sus historias. ¿Por qué es importante escuchar y contar historias, no? Claro, no, nada, mira, en el caminar como de este universo de la maternidad, nos hemos dado cuenta o siempre iniciamos con las historias de vida. Las historias de mamás son absolutamente beneficiosas tanto para quien las está contando como para quien las está escuchando. Entonces, nos ayuda a tener ciertos elementos como es la identificación, o sea, cuando la persona que la escucha logra, la persona logra identificarse con esa otra, ¿cierto? Y saber, y eso es sanador, eso es un paso inicial para la sanación o el descubrimiento a eso que me está aconteciendo. Sí, claro, el encontrar a alguien que pasó por lo mismo que yo o que está pasando por la misma situación que yo, te hace sentir a ver, como un alivio, como no Claro, estoy sola, no soy la única y la sí. experiencia de esta persona me puede ayudar a mí a pasar por este proceso, ¿no? Completamente. A veces hay maternidades que a pesar de que estemos muy acompañadas físicamente, que recuerden que es súper importante, a veces nuestros miedos, y nuestras angustias y nuestras inseguridades las vivimos muy en soledad. No las compartimos. Sí, no las compartimos o nos encerramos porque creemos que nos están pasando a nosotras solas, que somos incapaces, que no somos buenas mamás, que he hecho mal. Y el Y mismo miedo, perdona que te interrumpa, también a ser juzgada por otras personas, porque es increíble, Marta, cómo nosotras mismas ah, no, total, juzgamos. Y completamente. entonces eso hace que otras personas pues no quieran compartir su historia porque tienen miedo a sentirse juzgadas, ¿no? Claro, total, sí, eso es muy importante. Por eso es que también es muy bueno buscar esos espacios seguros, ¿no? Esos espacios en los que uno pueda compartir sin sentirse así. Y por eso también es que queremos abrir este espacio, ¿cierto? Para que esas mamás, por medio de tal vez cartas anónimas, que no compartamos sus nombres, o que tengan la gentileza y la valentía y todo de sentarse aquí junto a nosotros a contar esa historia, pues créeme que va a ser súper beneficioso para esa persona quien las está escuchando. O sea, no se imaginan lo maravilloso que es cuando tú escuchas a alguien que te dice que tú logras decir, oiga, eso me está pasando a mí, así me siento. Y más cuando somos mamás, Sí, ¿sí? Y quien la está contando, el beneficio mayor es que hay como un ejercicio de introspección, ¿sí? Como ese ejercicio en el que tú dices, recrear nuevamente esa historia es también volver a encontrar muchos elementos que por toda la condición del parto, del embarazo, que uno a veces pues pasa por alto, em, eso también permite que tú empieces a encontrar como esas fichas y puedas iniciar un proceso o puedas decir, oiga, es que yo me he dado cuenta que a mí me ha pasado esto y necesito atender esto. O por esto será que es que está pasando eso con mi hija hoy.
Sí, ¿Será sería que esto es lo que me hace falta trabajar, o lo que me hace falta un poco conocer, o lo que me hace falta y mirarme un poco hacia adentro a ver qué es lo que está sucediendo, por eso que me pasó, o a mí misma, ¿cierto? Viví un parto como tan fuerte que no me di cuenta y hoy que estoy contando la historia, estoy volviendo a encontrar unos elementos que pudo haber pasado esto. como volver a leer un libro o volver a ver una película donde te encuentras con cosas que la primera vez no te habías dado cuenta, descubres elementos y descubres cosas que la primera vez no te había dado cuenta. Total. Y eso te puede dar respuesta, como dices Marta, a muchas cosas que te están pasando actualmente, ¿no? Claro que sí, claro que sí. A veces uno se pierde por la cotidianidad, por muchas cosas, porque vivir, acuérdense que la perinatalidad o el posparto y todo ese tiempo es una etapa de crisis. Cuando tú estás en crisis, a veces pues no tienes como mucha conciencia, no estás como muy en el aquí, en el ahora. Y eso hace que se pierdan elementos. Entonces, al volver a recrear esa historia, al volver a contarla, nos permite hacer ese ejercicio de reflexión y de encontrar esos elementos, como ya lo he dicho. Marta, ahora que te escucho hablar, ¿no? Me recuerdo de una señora en uno de los últimos talleres que estabas impartiendo, cómo contaba el cuánto le dolía a ella no haber podido estar mucho tiempo con su hija, ¿no? Cuando Ay, era sí, recuerdo. pequeña. Lo que más me llamaba la atención es que estamos hablando, no estamos hablando de una mamá que había acabado de ser mamá hacía 5 años. Estamos Ujú, hablando de una señora ya de unos 60 años, que su hija ya había sido mamá. O sea, ¿cuántos años no han pasado, no? ujú. Casi, digamos que casi 20, 30 años tienen que haber pasado. Y a ella todavía le dolía esa etapa en el que por circunstancias de su vida no pudo compartir mucho tiempo con su hija porque tenía que estar trabajando constantemente. Y la manera en que ella lo hablaba, en la manera en que ella contaba su historia, era de una persona que necesitaba ser escuchada, de una Total. persona que necesitaba contar ese dolor que tenía y a la misma vez como que necesitaba que alguien le dijera, no te preocupes que hiciste lo mejor que podías en Ujú. ese momento, ¿no? Y yo creo que esta señora ese día se quedó como un alivio, ¿no? Sí, Porque es posible. es como que ella necesitaba hablar de eso, Mm, decirlo, ¿no? sí, Emma. Y ahora que tú mencionas a esa señora, me acuerdo de ese día. Y aquí hay algo muy curioso en ella, era que su hija recién había tenido un bebé. Entonces, también es posible que sea el espacio en el que estábamos, que ella pudo volver a acordarse y a recrear su historia, pero también es también pasa que a través de su hija, ella también es como un efecto espejo, ¿no? O Se sea, ella identifica, ¿no? a través de su hija se identifica porque ella estaba pasando y acompañando a su hija en ese proceso. Entonces, recuerdo mucho que ella decía que se sentía muy feliz de que su hija si pudiera, si estaba haciendo lo que ella no pudo No hacer con pudo. ella. Entonces, nosotros nos sanamos a través de esos espejos, ¿cierto? Y sí, es muy curioso. Ella tuvo un momento de mucha sensibilidad, se puso muy, muy sensible por su historia, pero quizás sí, quizás tuvo Esa ese espacio y liberación, esa ¿no? De liberación para poder contarlo, sacarlo de sí y esa culpa. volver a llorarlo y volver a decir, listo, aquí voy. Sí, Entonces, pues nada, aquí estamos para escucharlas. Mm, Vamos a contar, o queremos invitarlas, es a contar como tres historias básicas, o sea, como que tres momentos de la perinatalidad, ¿cierto? O sea, la perinatalidad se compone desde el embarazo hasta el posparto. Hay otros elementos que tal vez más adelante se los vamos a mencionar, pero queremos o la invitación es que ustedes nos compartan alguno de esos tres momentos, bien sea el momento en que se enteraron que estaban embarazadas, cómo vivieron ese embarazo, cómo lo sintieron, qué emociones las acompañaron,
si pasó alguna situación límite o, o cómo fue ese momento y cómo fue esa historia. Otro es el momento del parto, ¿cierto? Ese día, qué pasó ese día, cómo las atendieron, cómo escucharon a sus bebés por primera vez, qué sintieron cuando lo vieron, fue lo que esperaban o ¿O no? definitivamente no fue lo que esperaban, qué pasó ese día. Y otro, pues, en los primeros, tal vez la primera etapa del posparto, ¿no? O qué elementos se encontraron, cómo se sintieron, cómo vivieron esos primeros días con sus bebés a solas. Em, Estaban acompañadas, exacto. estaban solas, todos esos Sí, como elementos. la historia, o sea, como la quieran contar, sino aquí les damos como ciertos elementicos o ciertos tips para que lo puedan redactar. Entonces, les vamos a dejar aquí abajo el correo electrónico para que si desean nos los pueden compartir por Nos medio pueden de un mandar, escrito, exacto, un video, video, un audio. audio, si se animan a estar aquí sentadas con nosotros, con nosotras, pues para nosotros sería pues maravilloso y pues nosotras súper felices de poder recibirlas y de poder escucharlas, porque, vuelvo, se lo repito, o sea, créanme que es absolutamente sanador y es como si la red estuviera creciendo, ¿cierto? Esa red de acompañamiento estuviera creciendo. Nosotras también podemos contribuir a que otras mamás sanen. No necesitamos tener ni un Doctorados. doctorado, ni una maestría, ni nada. Em, pero nuestras historias son absolutamente valiosas, tienen muchos elementos que contribuyen a que la otra persona pues se identifique. Entonces, Entonces, bueno, nada, no nos demoramos más, no les insistimos más, pero por favor, sí, sí, sí. compartan sus historias, que todas son importantes y todas vienen a darnos luz y ayudarnos a transitar por este camino de la maternidad. Ay, sí, entonces, bueno, aquí las esperamos, confiamos en que ustedes van a estar ahí. No necesariamente, otra cosa que les queríamos decir, no necesariamente tiene que ser que hasta ahora tuve el bebé o que estoy embarazada en este momento. Claro, esas son valiosísimas, o sea, todas son súper valiosas. Una mamá, como nos contaba Gemma ahora, la señora, de ya con un nieta y todo, puede contar su historia. O sea, si hay mamás ya que son abuelas, o sea, que son mamás, ya el solo hecho de volver a contar esa historia es maravilloso. Entonces, no hay límite ni de edad, ni de temporalidad, ni de Todas son nada. Todas bienvenidas. son bienvenidas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí las esperamos. Esperamos esas historias, no me vayan a quedar mal. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Por favor, suscríbanse, seguimos diciéndolo, escríbanos sus preguntas, sus dudas, que esa es la mejor manera que tenemos para poder crecer y poder llegar el mensaje a tantas como podamos. Claro, también otra cosa, si hay un tema específico que quieran saber, que tengan dudas, que quieran que abordemos aquí, escríbanlo también para nosotros tener pues ideas y saber de qué más podemos conversar, ¿verdad? Entonces, que también ustedes estén pues interesadas en escuchar. Claro. Entonces, bueno, no siendo más, nos despedimos. Muchas gracias por Gracias por vernos. acompañarnos.